Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, cuál ha sido el movimiento que está teniendo, en qué puntos se encuentra y qué es lo que podemos esperar ahora mismo del mercado. Vamos a ver la situación, vamos a ver en qué puntos podríamos buscar largos y por qué zonas podríamos buscar los take profit de esos largos, o si aún queda entradas para cortos. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y sepas qué esperar del mercado. Échame un cable para esos 800 subs que prácticamente estamos ahí y 80 likes en este vídeo y vamos a ello. Pues bien, ya sabes que lo que ha pasado en el último día, pues básicamente ha sido esta caída masiva que hemos tenido, que ya más o menos sabíamos cómo esperar para ver si se continuaba la caída o si teníamos alguna entrada en largo. Nos tocó algún stop loss, ha seguido y ahora estamos esperando algún tipo de reacción por esta zona de aquí para ver si hay posibilidad de entrar en largo. De momento nos está dando, tenemos que esperar a que termine la reacción. ¿Cuál es esa reacción? Pues lo que estamos viendo, si te acuerdas del análisis de ayer, teníamos estas ondas de Elliott que más o menos pues se está dando, estamos esperando que se componga esta onda 4 para que nos diga si ya termina el movimiento y podemos buscar largos. Desde mi punto de vista aún queda. ¿Podría ser este el tirón bajista que nos estuviera diciendo que es la onda 5 y que a partir de aquí ya tiramos para arriba? Podría ser, pero de momento no está viendo la fuerza que podríamos esperar y reclamando niveles superiores para decirnos, bien, ya tiramos para arriba. Entonces, mientras eso no pase, podríamos estar esperando que haya una continuación y alrededor de los 83.000 ver si se ha completado esta onda impulsiva o no. Entonces, a partir de esto, ¿cuáles son los niveles que tenemos? Vamos a ocultar por aquí y de hecho estos son los puntos de soporte importantes que tenemos. De hecho, ya ves que comentábamos que los 86 era una zona fuerte de soporte y ahí está parado. Entonces, la siguiente eran los 83. Ya vimos en el análisis de ayer por qué, échale un vistazo, pero había alguna cosita que se me olvidó comentar. Si nos vamos al diario y cogemos todo este movimiento alcista, ¿vale? Lo que podemos ver con un VWAP es que también había una zona de confluencia con el VWAP, ¿vale? Desde, básicamente, de toda la subida desde los mínimos que hizo allá por agosto, ¿vale? Entonces vemos que la zona de soporte está aquí, pero no solo eso, si ponemos las EMAs, ya comenté que la EMA de 200 era un soporte fuerte que de perderlo podríamos ver niveles inferiores, como si se da la vuelta y la reclamamos por debajo podríamos ver niveles inferiores. Eso sería una señal, digamos, un poquitín más crítica. O sea, una cosa es que venga y nos pegue un mechazo y nos toque los 83, otra cosa es que siga hacia abajo, toque por debajo la EMA y siga hacia abajo y nos rompa los mínimos. Eso es otra cosa completamente diferente. En este escenario podríamos ver niveles más abajo y ya sabes que nuestro nivel de masa crítica está en los 74.400. A partir de ahí podríamos estar viendo el mercado bajista de ciclo. O sea, vamos a ver qué pasa por esta zona. Desde mi punto de vista, ese momento todavía no llega, pero no podemos descartarlo, aunque las posibilidades sean muy pequeñas, porque no sería, digamos, el escenario de mayor dolor y tampoco sería el escenario del que más provecho podrían sacar los que están moviendo el mercado, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ver a partir de aquí, de estos puntos, para ver una recuperación e ir por lo menos a tocar los 94, que ahora veremos por qué? Bien, nos vamos a ir otra vez al de una hora y vamos a ocultar, bueno, las EMAs porque ya sabíamos que estaban en tendencia bajista desde hace tiempo y a partir de aquí, ¿qué movimiento podríamos esperar? Bien, si cogemos un FIBO de toda esta caída, de momento la caída está llegando hasta los 85.300. ¿Se puede extender más? Se puede, entonces habría que actualizar este FIBO, ¿vale? Para saber hasta dónde llega. Este sería el de toda la caída, ¿vale? Entonces, en este punto lo que tendríamos alrededor de los 94.000 sería el Golden Pocket, que es una zona de resistencia fuerte en caso de que fuésemos hacia arriba. Es decir, que este punto, si al final cae más, nos reclama y nos deja una entrada en largo por aquí, este sería un punto ya bastante avanzado, ahora veremos otros, pero este sería un punto bastante avanzado, por lo menos para un Take Profit 2. El primero estaría alrededor de los 90.000 y ahora veremos por qué. Entonces, se están metiendo muchísimos cortos, pero muchísimos cortos, y la mayoría están cayendo alrededor de los 90.000, una cosa así, justo por encima de los máximos anteriores, pero un pelín más arriba. O sea, les están dejando un poquitín de holgura, ahora lo vemos en el mapa de calor. Entonces, podríamos esperar que por esta zona de aquí, ¿vale?, viésemos algún take profit. De todas formas, si cogemos
un rango de área desde toda esta caída, lo que podemos ver es que ahora mismo en toda esta caída el punto de control, que es donde más se ha negociado en toda esta caída, está justito en esa zona, alrededor de los 89.500, ¿vale? $500 por debajo de donde se han puesto el margen, digamos, de error para, si esto llega hasta aquí y rebota, que puedan continuar todos esos cortos. O sea, le han dado un poquito de espacio como hasta por encima de este máximo que tenemos justito por encima. Entonces, este sería el punto de invalidación, que hay bastantes que lo tienen ya puestos, como que a partir de ahí podríamos ver un rebote hacia arriba. De todas formas, tendríamos que ver de este punto de control, reclamarlo, y a partir de ahí ver rotura de estructura, ver mínimos superiores, y ahí sí que ya nos estaría diciendo que podemos venir a los 94.000 o al Value Area High, que tampoco queda tan lejos. Esto dependerá un poquito de cómo queda el mínimo de aquí, pero quizás este Golden Pocket quede un poco más abajo para coincidirnos con esta zona de, digamos, volatilidad, y por aquí arriba pues nos quede más alineado con el Value Area High. De todas formas, si miramos en el diario, no vemos realmente que nos coincida este nivel con algún otro, sino con varios mínimos que ya nos hizo anteriormente, que nos hicieron de zona de soporte. Pero por aquí tenemos este diario que está en los 92.500, que digamos que fue una pérdida y un toque para confirmarlo por debajo. Podemos decir, mira, aquí teníamos el diario, y si nos vamos a una hora podemos ver que cayó, lo confirmó por debajo y continuamos, ¿vale? Entonces tendríamos que reclamar también ese diario, que a pesar de haber sido atravesado, desde mi punto de vista, dado que ha sido una caída libre, sería un punto claro a tener en cuenta como punto de resistencia por encima ahora mismo. Entonces tendríamos un Take Profit 1 de toda la caída desde donde nos pongamos por abajo, un Take Profit 1 alrededor de los 89.500, 90.000, y a partir de ahí más para arriba los 92.500. En caso de llegar a los 94.000, ya sabes que las resistencias tienen más probabilidad de actuar como resistencia, es decir, que nos deje un movimiento de rebote, que de ser reclamadas. Entonces tenemos que esperar a esa reacción por esta zona de aquí, o según la continuación que nos dé, si llegamos más abajo, pues en la zona en la que estemos, que a lo mejor nos coincide con este diario. Tenemos que ir actualizándolo, ¿vale? No te pierdas el análisis de mañana. Entonces, teniendo esas cositas en cuenta, lo que tenemos que esperar es a ver esta reacción, si empezamos a romper máximos, y a ver hacia dónde tira. Ahora mismo vamos a revisar el miedo y codicia y el mapa de liquidaciones. Entonces, en cuanto a miedo y codicia, vemos que ha bajado a 21, es decir, 4 puntos menos que ayer, que ya es, digamos, que se podría considerar una señal para interés de compra, además de todo el flujo de caja que ha empezado a entrar en algunos exchanges, varios miles de millones, que podrían estarnos dando una pista de cuál es el interés del dinero masivo y qué es lo que quiere hacer. Podemos pensar que la idea es que van a hacer algún tipo de inversión. Y si va a los exchanges, pues principalmente después de una caída fuerte de Bitcoin, cuando está en rebajas, como ahora mismo que estamos un 13% por debajo de donde estábamos hace 2 días, pues se podría considerar rebaja. Incluso si cae un poco más, podríamos estar hablando de un 16-17%. Vale, entonces comprar en descuento suele ser algo bastante interesante para el dinero inteligente. A partir de ahí, si nos vamos al mapa de liquidaciones, y voy a ponerlo en 3 días porque en una semana han limpiado prácticamente todo, vemos que alrededor de los 90.000, aunque hay algo justito por encima del máximo anterior, alrededor de los 90.000 es donde están los clústeres más grandes, unos cuantos millones, o sea, hay bastantes millones por aquí acumulados. Entonces vamos a ver qué movimiento es el que hace, porque por debajo no hay tanta gente poniéndose en largo como la cantidad de gente que sigue haciendo presión en corto, que básicamente es, después de una caída, cuando ya estamos abajo en un suelo, empezar a meter cortos. Desde mi punto de vista no es la estrategia a seguir. ¿Te puede salir bien? Obviamente que te puede salir bien, pero por la parte de abajo yo obviamente no estoy pensando en buscar cortos, ¿vale? Estoy pensando en ver cuál es la reacción, y si empezamos a reclamar estructura y empieza a ser una estructura más alcista en temporalidades como 1 hora o 2 horas, ahí se pueden buscar largos, no cortos. Stop loss claro por debajo de mínimos anteriores y los objetivos a partir de los 93-94.000. Take profit por entre medias en algún punto que tenga sentido, con alguna resistencia por si se da la vuelta, break even, y a dejarlo correr hacia arriba. Si tenemos en cuenta todo eso, podemos más o menos empezar a dilucidar cuál es el movimiento de mayor dolor que habría ahora mismo en el mercado. De todas formas, vámonos a un día y lo podemos ver bastante más claro, que por debajo hay quien se está metiendo en largo. Bueno, ya he hecho un par de limpiezas de largos,
según se han ido acumulando, ha venido a limpiar. Hay algo más de largos, pero posiblemente los largos que queden después de todas las limpiezas, que aún podríamos volver hasta los 84.000, termine siendo de ese dinero inteligente. Y luego por arriba ves que la mayor acumulación la tenemos justito por encima de los máximos, con un pelín de holgura, que eso es el punto de control que acabamos de ver, y luego ya más por encima, alrededor de los 90.000, tendríamos el resto del clúster. Entonces vamos a ver, porque esto se está acumulando en las últimas horas, o sea, realmente esto son 24 horas y esto pues estamos hablando que desde hace 1-2 horas es cuando se ha empezado a acumular mayor cantidad de cortos. Entonces, dicho esto, y teniendo en cuenta cuál es el movimiento del mercado y teniendo en cuenta la teoría de ondas de Elliott y teniendo en cuenta soportes y resistencias, lo que podríamos esperar como escenario de mayor dolor, y esto es algo que me funciona bastante para este tipo de análisis, es, digamos, combinar todas estas señales que nos está dando el análisis con el escenario de mayor dolor, de la probabilidad de hacer más daño, sería, desde mi punto de vista, limpiar para venir a rebotar en el VWAP, que no todo el mundo está revisando el VWAP. Esta herramienta no es tan usada realmente, no he visto mucha gente que la use. Hay quien la usa, pero no es tan utilizada. Entonces, venir esta onda 4 para luego hacer un movimiento rápido, reclamar el soporte que tenemos aquí y a partir de ahí empezar a escalar, habernos dejado alguna entrada en largo por esta zona de aquí, alrededor de los 83, los 84.000, cuando ya veamos realmente ese cambio de estructura, empezar a escalar y a partir de ahí, de esa escalada, venir a limpiar todas las liquidaciones que tenemos alrededor de los 90.000, ver algún tipo de reacción que nos deje un mínimo más alto y ver ese cambio que nos lleve quizás a pelearnos con el diario, ver si de este nivel al que llegue por aquí debajo nos baja este Golden Pocket a la zona de ese nivel diario para darnos confluencia, y ahí sí que nos estaría diciendo que es una zona con varias confluencias más fuerte para comprobar que hay rebotes y potencialmente ver un rechazo en esa zona de ahí, o ya reclamarlo para ir a buscar niveles superiores. De todas formas, de momento los 94 también, si nos ponemos en diario, es una zona en la que hemos estado rebotando bastante en el último rango y también hemos visto reacciones anteriormente por toda esa zona de ahí, ¿vale? En todo este rango. Entonces es una zona muy a tener en cuenta. Entonces, básicamente ese es el plan, digamos el plan o lo que nos está dejando el mercado. Quedaría, desde mi punto de vista, un último tirón, veremos a ver hasta dónde llega, cuánto profundiza. No deberíamos atravesar los 74.000, eso ya sería bastante peligroso. Y ten en cuenta también, que lo tengo por aquí, que en la zona entre los 77.900 y los 80.800, 80.700 tenemos un gap en la CME, ¿vale? Ese gap básicamente es este gap que tenemos aquí, que si te das cuenta, el Value Area High, y este Value Area High viene desde los 40.000, después de que se aprobaran las ETFs, de este movimiento impulsivo alcista que tuvimos prácticamente sin frenos. O sea, esa reacción que tuvo el mercado, he cogido ese punto porque es el inicio de una reacción muy fuerte. Entonces, después de toda la lateralización del 2024 y haber llegado hasta aquí arriba y estar lateralizando con el inicio del 2025, todo esto lo que me ha dado son puntos bastante interesantes porque coincide con el gap de la CME como soporte fuerte, esos 77.900, nos coincide, y digamos que sería una zona que ya a partir de ahí, si volviésemos a entrar y ya es tocar los 74 prácticamente y ya estamos otra vez dentro del rango anterior. Es otro de los motivos por los que sería bastante peligroso volver a bajar a toda esa zona de ahí. Entonces ten en cuenta que tenemos este gap, que tenemos una zona, digamos, de soporte, porque estamos fuera de esa zona, de ese rango de área. Entonces, mientras estemos fuera, es una zona de soporte. Si lo atravesamos, se convierte en una zona de resistencia, pero es para tenerlo en cuenta. Y luego, por encima, después de este movimiento impulsivo que tuvo, también en la CME, tenemos un gap entre los 93.600 y los 92.700. De ahí también que comente como coincidencia que a partir de aquí, si se limpia, una de dos: o continuamos hacia abajo con un rechazo por esa zona de ahí, o si limpiamos ese gap y volvemos a reclamar esos niveles y vemos continuación, podríamos estar hablando de que ha terminado esta corrección y ya vamos a buscar primero los máximos de todo el ranguito anterior y luego de ahí, si los recuperamos, máximos históricos. Pero eso queda bastante lejos, eso es a medio plazo, ¿vale? De momento vamos a centrarnos en lo que tenemos ahora mismo. Entonces, básicamente ese sería el plan si esto no ha sido el fondo que ya hemos visto, que podría ser. Lo que pasa es que para ser una onda 4 es
un poquitín corta, debería tener mayor extensión que la onda 2, entonces podríamos estar viendo una extensión más larga y luego venir a tocar esos puntos, es decir, desgastar más a la gente, que baje incluso más el nivel de miedo y codicia, y entonces ya sí que hacer ese último movimiento para luego explotar al alza cuando ya nadie esté prestándole atención. Vamos a verlo, pero ten en cuenta que hasta que no haya un cambio de estructura, y de momento seguimos haciendo mínimos más bajos, ¿vale? Hasta que no haya un cambio de estructura y empecemos a ver mínimos más altos, no podemos decir que estamos recuperando niveles. Tenemos que empezar a romper máximos y mínimos más altos. Básicamente eso es lo que nos está dejando Bitcoin para hoy. Espero que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, dar la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Muchísimas gracias por toda esa confianza y todos esos mensajes de apoyo que me vais dejando. Me ayudáis un montón a seguir adelante. Échame un cable para esos 800, que ya prácticamente estamos en 800 subs, y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate que si no te pongo falta. Un saludo.